Abrimos, señoras y señores, la mesa En Perspectiva en este jueves 3 de noviembre. Ya escucharon las voces, están todos. Antonio Mercader, buen día. Buenos días para todos. Esteban Valenti, ¿cómo te va? Buen día, muy bien. Carlos Ramela. Buen día, ¿qué tal? Y Fernando Butazzoni. Buenos días. Hoy tenemos unos cuantos temas, ¿eh? A ver cómo nos manejamos con el tiempo. ¿Por qué miras a Ramela? Eso es una insidia absoluta. No, mirá, Ramela, estaba mirando. Ya empezamos tan temprano. Sí, viste, ¿no? Es el FAU del minuto, ¿viste? Ese no te lo cobra. Que vuelva el reloj de arena. Está ahí, ahora mismo lo pongo arriba de la mesa. Primer tema para hoy. El senador Luis Lacalle Pou criticó ayer al Frente Amplio por no haber votado una comisión investigadora sobre los negocios con Venezuela y también sobre la intermediación a cargo de la empresa Aire Fresco, dirigida por ex Tupamaros, que, según se confirmó, realizó además donaciones a la campaña del MPP. Según Lacalle Pou, cuando el Frente Amplio fue oposición, presentó varias iniciativas para ser investigadas y lo hizo con argumentos débiles. En aquel entonces, dijo el líder de todos, el Partido Nacional votó las comisiones porque está bien investigar si hay presunción de que alguien cometió un error, aun si esa persona es un correligionario. No se puede tener una actitud camaleónica según se esté de un lado u otro del mostrador. Investigar siempre es sano, conocer siempre es sano. Si realmente queremos transparencia y se actúa de acuerdo a la ética y la responsabilidad, lo que el Frente Amplio debió haber hecho ayer en la comisión investigadora es aceptarla, es que se investigue y así saber si realmente esas afinidades políticas quedaron en solo eso. A todo esto, el Partido Nacional confirmó que llevará a la justicia penal la información recabada sobre los negocios con Venezuela, una denuncia que va a ser acompañada por el diputado frente amplista Gonzalo Mujica, que en la Cámara votó a favor de la comisión investigadora. ¿Quién empieza? Empiezo yo. Totalmente de acuerdo con este planteo. Creo que todo el país debe estar sorprendido de esta negativa tan cerrada del Frente, siquiera a oponer argumentos y, por supuesto, a habilitar la creación de una investigadora. Desde hace muchos años, en el Uruguay, aunque uno no sea comerciante ni esté vinculado a comercio, importación y exportación, sabe que para hacer negocios con Venezuela tiene que tener algún amigo en el MPP. Es una cosa que usted, cualquiera de los que me está escuchando, puede salir al comercio y preguntarle a alguien que esté en importación y exportación cómo se hace o cómo se hacía para comerciar con Venezuela cuando Venezuela era un país más o menos organizado, no el caos que es ahora. Le dirán que había que tomar un contacto con el MPP, así de sencillo, así de simple. Eso es un secreto a voces de hace 10 años en el Uruguay. Que el Frente Amplio en conjunto siga tolerando esto, lo acepte, que los otros sectores del Frente Amplio acepten esto, que acepten mansamente que empresas que han tenido el monopolio de la intermediación de los negocios con Venezuela, compuestas por ex Tupamaros, por amigos de José Mujica y compañía, que esa gente haga donativos para el MPP, que milite por el MPP, realmente me resulta lamentable. Creo que la posición de Gonzalo Mujica es la única que se entiende. La de los demás, sobre todo de otros sectores del Frente Amplio, es inexplicable. Es decir, lo mejor que podía hacer el Frente Amplio, y es lo que decía Lacalle Pou, es claramente habilitar una investigación y terminar con todas las dudas. Ojalá hubiera una investigadora que me demostrara que yo estoy mintiendo en este momento, que estoy diciendo algo que no es verdad. Pero lamentablemente, no lo pueden hacer, y eso es muy malo para el Frente Amplio, muy malo para el sistema democrático, y sobre todo que estamos hablando de un país como Venezuela en años donde pasó de todo. Porque yo me voy a extender un momento acá. Yo recuerdo el primer dato que hubo de que algo raro pasaba, eran las casas prefabricadas de Venezuela. Los libros, exportamos 50 millones de dólares. Las casas prefabricadas por UMISA, ¿no? Sí, una empresa uruguaya llamada UMISA. Sí, las casas prefabricadas, aparecía ya el tema del MPP ahí, después los libros, 50 millones de dólares en libros exportamos, la gente se agarraba la cabeza, ¿cómo Uruguay puede exportar 50 millones? Es muy fácil, se los explico, exportó 4 libros, lo que pasa es que con los tejemanejes del cambio oficial, del dólar oficial en Venezuela, el dólar oficial que se vende a 1 y después se puede revender a 10.000, seguramente daba 50 millones. Todo eso hace 10 años que lo venimos escuchando del Uruguay.
sabiendo que además Venezuela está entre los 5 países más corruptos del mundo. Entonces digo, ¿qué dudas tiene el Frente Amplio de abrir y decir, investiguemos, señores, somos transparentes, somos limpios, aquí nadie ha robado nada? El argumento básico que hicieron los legisladores del Frente Amplio para oponerse a la investigadora fue que no se habían presentado elementos de convicción suficientes. La convicción, que le pregunten a la gente, la convicción. Sí, yo creo que los parlamentarios del Frente cometieron un grave error al no habilitar la comisión investigadora. Creo que lo único que hicieron fue echar humo, agregar turbiedad a unas aguas de por sí revueltas, máxime sabiendo que dentro de la propia bancada del Frente Amplio había posiciones diferentes. Creo que lo más racional, lo más sano, lo más natural era que ese contencioso se resolviera políticamente en el ámbito parlamentario, que de ahí se derivara después lo que fuera. Me parece muy malo tener que terminar judicializando una cuestión que se plantea en un ámbito político, y creo que le erraron, le erraron mal. También yo quiero decir que la presentación para el pedido de formar la comisión investigadora no fue lo rigurosa que debería haber sido. Y creo que acá hay varios abogados que hay que presentar un caso. Cuando yo leo que la mitad prácticamente de las páginas del informe en minoría que pretendía formar la comisión investigadora estaba integrada por recortes de prensa, me parece que no es suficiente. Pero de todas maneras, y aún más así, ante la debilidad de las argumentaciones, yo creo que el Frente Amplio debía haber votado la comisión investigadora. Y el no haberlo hecho lo deja en una situación muy delicada desde el punto de vista de la opinión pública y de la transparencia de la gestión. Carlos. Sí, yo creo que es un episodio triste, lamentable, le hace mal al Frente Amplio, le hace mal al sistema político. Evidentemente, si aceptamos la existencia de las comisiones investigadoras a nivel del Poder Legislativo sobre temas de esta naturaleza, hay que actuar con coherencia y con sentido común. El Frente Amplio las votó y las habilitó siempre, en otras circunstancias, cuando los investigados eventuales eran otros, y ahora tendría que haber actuado de la misma manera. Yo no leí la presentación que hizo el Partido Nacional, no sé si eran recortes de prensa o lo que eran, pero es evidente que tampoco hay que probar ilícitos o irregularidades, sino demostrar meros indicios o síntomas realmente sugestivos o extraños. Y en este caso, el solo hecho de que existan empresas uruguayas que se les otorga la facultad de intermediar con organismos públicos de Venezuela por el gobierno uruguayo y se canalizan negocios de cientos de millones de dólares a través de esos mecanismos, genera una duda, porque hasta ahora las negociaciones del país estaban libres de intermediarios y en todo caso que actuaran en un régimen de competencia, pero acá hubo empresas que fueron seleccionadas, que fueron digitadas, que fueron puestas a dedo, que fueron designadas en una función especialísima y muy preferente con un favoritismo sorpresivo. El hecho que después todavía esas empresas hayan terminado poniendo plata en la campaña del MPP, para mí es un tema secundario. O sea, poner plata en distintos partidos mientras se haga por los mecanismos legales que están previstos y se informa a la Corte Electoral y demás, entra dentro de lo que es legal en este país. El tema no es poner plata, sino cómo surge esa plata o si esa plata es contrapartida de los favores políticos que se le hicieron. Lo cierto es que esto además demuestra la enorme corrupción que rodeó siempre a los gobiernos del Frente Amplio, porque no hay que hablar solo del gobierno del presidente Mujica, que obviamente en esa materia fue el peor, sino que también hay que reconocer que esto viene de la primer presidencia de Vázquez. El negocio que refería a Mercader de las casas prefabricadas y de las viviendas y del software, informática, todo eso se dio en el primer gobierno de Vázquez. Entonces, bueno, una demostración más que esa alineación ideológica que Uruguay tuvo con Venezuela fue un caldo de cultivo para estas cosas, de quienes hacen gárgaras hablando de moralidad y son definidos como las personas más honestas del mundo, pero que claramente favorecen o permiten o participan en situaciones que tienen muy poco
muy poco decentes. Es una lástima que el Frente Amplio, que yo creo que obviamente muy buena parte de sus integrantes se preocupa por estos episodios y no los comparte, no haya tenido la fortaleza de lograr otra decisión en su bancada. Porque recién decía Fernando, y yo creo que es así, hay muchos legisladores del Frente Amplio que están preocupados por este tema, pero sin embargo, en un tema que ya no es solo político, sino que es de principios y de moral y de ética, claudicaron y bajaron la mano por orden de la bancada. Cuando hubo uno, Gonzalo Mujica, que no lo hizo, y hay que destacarlo. Realmente es un acto de independencia destacable, porque es una persona que, sin mirar de dónde viene el problema, si el problema está, dice que hay que atacarlo y que hay que investigarlo. Desde el Frente Amplio, en particular desde el MPP, por ejemplo, el diputado Daniel Cayani, que estuvo aquí en Perspectiva el martes, se sostiene que la elección de una empresa como Aire Fresco para intermediar en algunos de los negocios entre Uruguay y Venezuela es una decisión de Venezuela, que no es de Uruguay. Que los dos países, los presidentes firmaron acuerdos marco en su momento, y luego, en enero de 2011, cuando se firma una serie de acuerdos puntuales, ya, por ejemplo, en uno de los capítulos la firma se hace de un lado por un representante del gobierno de Venezuela y del otro por un representante de Aire Fresco. Emiliano, ¿eso sería plausible si esta empresa, Aire Fresco, hubiera existido desde antes, si fuera una empresa muy conocida, tan conocida que el gobierno venezolano dijo, acudamos a Aire Fresco, que es una vieja empresa muy tradicional de Uruguay, se creó expresamente para Bueno, no, parecería que la empresa viene de antes. Sí, pero sin actividad. Sí, eso también se dijo. No estaba inscrita en la DGI, no tenía actividad. Hay un documento que Aire Fresco entregó a la bancada del Frente Amplio y del cual hoy Búsqueda está publicando algunos extractos. Fíjate cómo es la historia textual de ese documento, de Aire Fresco. Cuando un oscuro teniente coronel visitó el Uruguay, casi nadie de la política uruguaya lo recibió, pues aparentaba como un golpista. Está hablando de Hugo Chávez, cuando vino por primera vez, ¿no? Salvo algunos pocos mejor informados, entre los que estaba Alanís, que junto a 4 o 5 más le sirvieron de seguridad a Chávez. Allí estableció amistad e intercambio de ideas. Alanís, que había vivido exiliado en Venezuela, estableció una relación de confianza y respeto con el militar venezolano y conoció a muchos de los que acompañaron a Chávez cuando fue electo presidente de su país en 1999 y se propuso sustituir las importaciones masivas desde Estados Unidos por compras en América Latina, tratando de que llegara a los productores el máximo valor posible. El documento afirma que Aire Fresco nació como intento de ayudar a ambos países, aunque tuvo que pavimentar el suelo burocrático, y destacó que se pasó en poco tiempo de 3 o 4 millones a más de 400 millones de dólares de exportaciones a Venezuela. Claro, pero repito, no era una empresa acreditada en materia de importación y exportación. Y fue creada es profeso para Venezuela. Y lo cierto es que su primer pago a la DGI de algún tipo de impuesto fue posterior a los acuerdos con Venezuela. Antes sería un proyecto en la cabeza de alguien. Pero digo más, si lo designó Venezuela y lo puso a dedo, Uruguay es un país soberano. Peor todavía. O acá lo que decía Chávez era amén. No, señor, usted no puede poner una persona que está políticamente vinculada a nosotros, que no tiene una empresa, sin un proceso de selección. Llámelo licitación si quiere, pero no lo ponga a dedo. Bueno, yo creo que este episodio hay que unirlo a otros episodios y que lo que estamos es cuesta abajo en todo sentido. Y en el sentido que para mí es más importante, incluso por encima de lo que es la política, aunque esto forma parte de la política, que es la moral de la política. La votación del otro día, hecha por 50 diputados, incluido el de Unidad Popular, que se olvidó de la moral, billetera mata moral, y votó la no investigación. ¿Tú entendés que el voto de Unidad yo Popular entiendo que estaba defendiendo un tema supuestamente ideológico? Que su sector político recibe financiamiento de Venezuela. Yo no lo digo así. Yo digo que... Dijiste billetera mata moral. La billetera mató toda la moral. Mató toda la moral, absolutamente. Pero en este caso concreto no entiendo. Bueno, yo... no, el de Asamblea Popular, sí. Las explicaciones que dio son de carácter ideológico. Sí. Pero digamos que tiene una larga trayectoria de negocio de todo tipo. Larga. Previos, ¿no? De todo tipo, en la cooperación, etcétera. Pero acá el problema de fondo es otro. El problema de fondo es que si uno toma cualquiera de las versiones, estamos en presencia de un hecho absolutamente indefendible. Si uno toma la expresión de reconocimiento, no hay ninguna investigación que hacer. Esto es una empresa formada por políticos para intermediar con Venezuela, reconocido por el máximo dirigente de
del MPP, que es José Mujica. Lo dijo, no lo tengo que repetir. Si es así, la pregunta que yo me hago es esta. Si una empresa le cobra a un país por intermediación y por venta de productos precios absolutamente indefendibles, manejados exclusivamente por la diferencia de cambio, es decir, estafa al pueblo venezolano, a la izquierda uruguaya no le interesa eso. A la izquierda uruguaya no le interesa que se hayan pagado 8 millones de dólares por casa donde no hay una montada para la pobre gente venezolana que padece de problemas de vivienda y estén herrumbrándose en los puertos de Venezuela. Pero además, yo no creo que si le dio $19.000, que es lo que aparece en la campaña electoral, que es totalmente lícito. Lo que donó al MPP. Al MPP, digo, intermedió por más de 150 millones de dólares. Estamos hablando de que en las comisiones normales estamos hablando de varios billones de dólares. 5 o 6 millones de dólares. Bueno, me pregunto, la frase de Mujica de que a los que le gusta mucho la plata hay que alejarlos de la política, ¿no corre para esto? No, no corre, porque es en realidad traicionar a unos compañeros que lo hicieron claramente no para ellos mismos. Pero esto que está pasando, a ver, todos los que estamos acá en este país chico, ¿no ha hablado con alguien del Frente Amplio, de otros sectores, que sabía perfectamente esto? Por supuesto. ¿No hay episodios de todo tipo aparecidos en la prensa de personajes oscuros acompañando a delegaciones a Venezuela? Es decir, no hay una cosa que sea defendible. Los precios. Iban a comprar a un precio para beneficiar a los países. Eso es falso, porque beneficiar a los países es darle menos leche a la gente, es darle menos arroz a la gente, a los venezolanos, a los que dicen usar el cambio para comprar libros a precios absurdos, ¿no? Y después además todavía darle un proyecto de fondes a la empresa que hizo eso, como es Presur. Es una cosa que no admite... Perdón, son dos cosas, ¿no? Venezuela compraba a precios absurdos los libros producidos acá. Y acá subsidiábamos y el Fondes a una apoyaba imprenta. a la imprenta, pero esa era una decisión de acá. Cuando se estaba por una imprenta fundir, ruinosa. Se le dio 6 millones de dólares a Presur. A fondo perdido. Pero todo estaba enramado. Pero el problema de fondo es que es el mismo criterio con el cual un organismo político le da un título universitario a una personalidad, al vicepresidente. Es el mismo criterio con el cual se dice que no hay argumento, y los argumentos están en los documentos oficiales publicados en la web. Están documentos en los cuales aparece firma de Estado con una empresa privada registrada. Pero además, todos lo sabemos, vamos a entendernos claro. A mí, lo del MPP ya cada día me asombra menos. Ahora no querían, y parece que perdieron, investigar el tema de los documentos Castiglioni. Me lo van a tener que explicar por qué no querían explicar los documentos de Castiglioni. ¿Tá? Pero ahora es otra cosa, ¿no? Sí, no, pero es todo lo mismo. Ese espionaje desarrollado por efectivos de las Fuerzas Armadas en años ya de democracia. Disculpame. Estamos hablando de todo lo mismo. ¿Sí? Es de la opacidad absoluta. Pero además que haya todos los demás sectores del Frente Amplio que se sumen. No hay mayoría, no hay una mayoría que me imponga a mí en la historia del Frente Amplio este tipo de cosas. ¿Ustedes creen que alguien le puede imponer a alguien no investigar cosas como esta que estoy diciendo, que conocen perfectamente todas las bancadas del Frente Amplio? Entonces estamos, y además perdimos la batalla. ¿En qué sentido? La ganamos parlamentariamente por el aporte de este voto, la perdimos políticamente. Estamos quedando enchastrados por todos lados. Es más, parece mucho peor de lo que es todavía. Segundo, la perdimos parlamentariamente, nos quedamos sin mayoría parlamentaria. ¿Tá? Y tercero, la estamos perdiendo en la opinión pública. ¿No se dan cuenta que en la opinión pública, incluso frente amplista, estas cosas son absolutamente intragables? Intragables. Por suerte, porque si el pueblo frente amplista se tragara estas cosas, seríamos menos que el pueblo brasilero, que todo el mundo creyó que no lo iba a afectar la corrupción en Brasil al PT, y le hizo llegar al peor resultado, porque la gente no soporta la corrupción, ni en aquellos países donde la corrupción parece normal, no la soporta. Sigo incorporando datos para que los oyentes tengan y ustedes también manejen. De acuerdo a estos documentos de la propia Aire Fresco que hoy se reseñan en Búsqueda, el presidente Omar Alanís niega
que la firma tuviera el monopolio del comercio con Venezuela, como sostuvo el diputado Jaime Trovo. Niega que los empresarios que quisieran exportar a Venezuela tuvieran que pagar un peaje vía Aire Fresco. Y aportó allí en su defensa la información de que en realidad Aire Fresco exportó el 8,5% del total de las ventas a Venezuela entre 2011 y 2015. Esa cifra que manejó hace un rato Esteban, fueron 156 millones de dólares de los 1.800 millones exportados. 156 millones de dólares a una comisión de intermediación cualquiera del 2%, que es bajísima, y que yo te puedo asegurar que en el caso de Venezuela, bueno, hubiéramos averiguado cuánto es. Son 3 millones de dólares. ¿Qué son los 19.000 dólares que le dio al MPP como campaña? ¿Quién se lo quedó? Los 3 millones y pico de dólares. Sí, seguimos. Además, digo, Aire Fresco es un caso. La investigación quizás pudiera aportar otros casos de otros intermediarios, como por ejemplo, lo digo porque es folclórico, el Pato Celeste, que ha hecho gárgaras en público. Este señor Torena ha dicho que él se enriqueció, sí, que ha prosperado y se ha hecho una gran casa ahí en la costa, cerca de Piriápolis, y está haciendo un gran desarrollo urbano financiado por él, y que él se enriqueció siendo intermediario de negocios con Venezuela, lo ha hecho ganando el 2-3% de comisión. Él también reconoció a Chávez antes de que fuera presidente. Claro, vendiendo alimentos, y como el Pato Celeste debe haber una cantidad, siempre del entorno de amigos y empresas que vendieron a precios vergonzosos. Porque tampoco aparecen jugando empresas. Con el hambre de los venezolanos. Exactamente, empresas que no son de ningún sector político, pero que vendieron a precios vergonzosos. Lo que es peor, además, a mi modo de ver, es que este partido, que es el Frente Amplio, llegó a la política buscando sanear, llegó con la marca de la honestidad, llegó acusando a los partidos tradicionales de corrupción, llegó formando investigadoras, pidiendo investigadoras continuamente, en nombre de la honradez, en nombre de oxigenar la política, de darle una cosa nueva, más transparente, más visible, más honesta, etcétera. Bueno, aquí está contradiciendo sus propias bases, aquí está tapando cosas que no debería tapar, y está perdiendo una de las bases electorales que tuvo el Frente Amplio en una forma muy similar a lo que le ha pasado al PT en Brasil. Es decir, el PT en Brasil también llegó con la gran línea de la austeridad. Yo recuerdo haber hablado en Porto Alegre con Olívio Dutra, que era el primer gobernador del estado de Río Grande, ¿no? Y que me contó su trayectoria de bancario, la militancia, la cárcel, todo, y cómo la honestidad se debía imponer en Brasil. Bueno, se fue procesado por 14 delitos el señor Olívio Dutra, y está perseguido por 54 delitos más, y ese es el problema que estamos teniendo en el Uruguay. Los que levantaron la bandera de la honestidad hoy ocultan, pero sepan, señores que tratan de ocultar, que no pueden hacerlo por mucho tiempo, que tarde o temprano la verdad va a aparecer. Yo quiero rectificar a Antonio en un punto. Yo creo que la bandera de la honestidad ha sido levantada, y yo confío en que va a ser levantada por miles y miles de Frente Amplistas. Creo que dentro del Frente Amplio están, no me cabe ninguna duda, las reservas políticas y morales suficientes como para modificar el curso de estos acontecimientos. Ojalá. Sin ninguna duda, lo que se debe esperar ahora es de la política, es de los militantes políticos, es de los que actúan, de los activistas políticos, que tengan las herramientas, y que utilicen las herramientas, y que se movilicen para que la situación se modifique. Bueno, yo creo que este tema tiene varios aspectos a destacar, ¿no? En primer término, no se habló mucho de un señor Placeres, que vive en la quinta, en la chacra de Mújica al fondo, y que hizo 85 viajes en un año a Venezuela. Según él declaró estos días, él no cobró un peso de nada, él lo hacía porque él era una especie de portero que abría la puerta para negocios en Uruguay. Ahora, un portero y con respaldo, porque 85 viajes a Venezuela, entre pasaje, viáticos y demás, sale unos cuantos miles y miles de dólares. Por otro lado, llama mucho la atención, o ya no llama la atención, cómo en estos gobiernos populistas que invocan permanentemente la defensa de los más débiles, de los más pobres, de los derechos humanos y la mar en coche, cómo se pueden unir para estafar al pueblo. Porque en los negocios Uruguay-Venezuela no es que hayan tenido una excepción que haya sido la corrupción. Tuvieron la corrupción como esquema.
Cuando uno habla de los negocios y habla de las casas prefabricadas que no se hicieron, de los libros que no existieron y demás, cuando uno habla de los sobreprecios espantosos que existían para aprovecharse de las diferencias de cambio en Venezuela, yo no sé si el delito correspondiente fue iniciativa de los venezolanos o no. Lo que sé es que Uruguay, el gobierno uruguayo y las empresas que el gobierno uruguayo designó o autorizó o permitió que fueron las intermediarias, colaboraron con esa asociación para delinquir. O sea, todos se subieron al carro sabiendo que en definitiva estaban estafando, que a Venezuela no llegaban las cosas que se decía que se vendían. Con respecto a que todos esperamos realmente que las reservas morales del Frente Amplio actúan, que decía Fernando recién, por supuesto que estamos de acuerdo. Lamentablemente en este episodio hubo una claudicación. No se puede negar que toda la bancada se unió para impedir esta investigación. Hubo una sola excepción, como dije hoy, que fue Gonzalo Mujica. Y yo creo que, como decía Esteban hoy, todos saben la realidad de este episodio con Venezuela. Todos saben lo que pasó y por qué pasó y cómo se hizo. Por lo tanto, es muy triste y es de alguna manera peligroso para el futuro de que en el Frente Amplio hayan cerrado los ojos y no hayan permitido que se investigue. Nadie dice que condenen de antemano, ni que digan de antemano esto fue así, esto fue así, pero que se permita dar explicaciones, que se permita decir cómo fueron las cosas y por qué fueron, y por qué esta imagen tan mala que tienen estos negocios, bueno, no fue tan mala en todo caso. Faltó transparencia y lamentablemente parecería que lo peor del Frente Amplio le está ganando a los otros sectores. ¿Te quedó algo, Esteban? Sí, parece que sí. Acá hay un tema en discusión sobrevolando toda la situación desde hace tiempo, y es si la política está por encima también de la moral. También de la moral. Porque lo de la legalidad es grave, pero lo de la moral es mucho más grave. Y otra cosa para la izquierda. Porque la izquierda nació, incluso desde el punto de vista histórico, con una fuerte componente moral contra la monarquía, contra el abuso de poder, etcétera. Por lo tanto, no estamos discutiendo un episodio político. Y voy a terminar con un elemento. La investigadora de ANCAP, que debe haber pesado extraordinariamente para no votar a este investigador. ¿Hizo mal la investigadora de ANCAP? La investigadora de ANCAP, por ejemplo, fue uno de los determinantes que se cambiara todo el directorio de ANCAP. Y que los resultados, que hasta ese momento eran pésimo, en un semestre eran 78 millones de ganancias. Aún aquellos que miden todo exclusivamente por la plata, era notorio de que mejoró. Pero además, desde el punto de vista de la batalla política, es una batalla política de ideas. Esta es una batalla política que termina en lo juzgado, termina de la peor manera, termina haciendo dos cosas: judicializando la política y politizando la justicia, porque quieran o no quieran, termina en esa situación. Entonces yo creo que estamos perdiendo una batalla de identidad en la izquierda, de identidad, la estamos perdiendo. ¿Con quién? Con el aparato del Frente Amplio. Y con el aparato que se suma y se escuda y se hace solidario de cosas que son indefendibles. Ya seguimos pasando a otros temas de la agenda política.